una fractura. Este esquema corresponde a un hueso largo. Entonces aquí está fractura, ¿no? Lo que va a suceder es que en el momento de la fractura, además de que se fractura el hueso, también se van a romper los vasos sanguíneos que se encuentran a su alrededor, aquí por el periósteo, que se encuentran en el interior del mismo, y muchas veces se laceran los tejidos blandos adyacentes. Entonces esta ruptura de vasos sanguíneos lo que va a generar es sangrado. Entonces estos vasos sanguíneos van a sangrar alrededor de la fractura y van a generar un hematoma que va a rodear los bordes de la fractura. Y esto se presenta entre las primeras 6 y 8 horas posteriores al traumatismo. ¿Okay? Si lo trasladamos a las extracciones, entonces ahí no se va a llevar, el traumatismo que se lleva el paciente no es como tal un traumatismo directo que se relacione con la fractura, sino que va a ser un procedimiento quirúrgico bien planificado, pero que al final de cuentas también es una agresión hacia los tejidos blandos y óseos, ¿sí? Entonces, sí, de igual manera va a haber una ruptura de vasos sanguíneos y va a haber la formación de un hematoma. En este caso de las extracciones no va a rodear los bordes de la fractura, sino que en el alveolo post-extracción ahí se va a rellenar de un coágulo que en este caso va a corresponder al hematoma, ¿no? Entonces va a estar aquí presente aproximadamente entre las primeras 6 y 8 horas posteriores al procedimiento, bueno, o al traumatismo en este caso. Entonces, lo primero que va a suceder una vez que se ha formado este hematoma o este coágulo, se me olvidó decirles, aquí en esta zona de atrás, recuerden que dice de 6 a 8 horas. Entonces, durante este tiempo se va a estar formando el coágulo. O sea, se forma inmediatamente, pero este coágulo todavía no está bien formado, o este hematoma. Entonces, fácilmente puede salirse. Y vamos a necesitar hacer presión sobre la zona aproximadamente media hora para poder generar un coágulo post-extracción. Perdón, se me regresó. Entonces, esta clase está muy relacionada con las indicaciones postquirúrgicas. Entonces, sabiendo que lo primero que tenemos es la fractura de vasos sanguíneos o ruptura, el sangrado y la formación de un hematoma, entonces, si estamos con un sangrado activo, lo que tenemos que hacer es hacer presión sobre este sangrado para generar un coágulo y que se forme este hematoma, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues le pedimos a nuestro paciente que muerda una gasa durante 30 minutos, ¿sí? Y después, durante las primeras 48 horas, que son estas primeras 6 u 8, y estas que dice acá, de 24 a 48 horas, el coágulo es súper frágil, entonces se puede salir con mucha facilidad. Por tal motivo hay que indicar a los pacientes que hay que evitar escupir, que hay que evitar succionar con popote o enjuagarse muy fuerte, porque eso puede generar que se salga el coágulo. Entonces, durante estas primeras 48 horas, lo que sucede es que el coágulo va a formar una red de fibrina. Y cuando forma esta red de fibrina, el coágulo toma como mucho mayor densidad y mayor fuerza, porque esta red de fibrina, además de estar así como atravesada en todo el coágulo, también va a estar fija de los bordes. Entonces el coágulo ya se mantiene y es más complicado que se salga, pero hasta las 48 horas. Entonces recuerden, se va a formar una red de fibrina durante las primeras 48 horas. Y esto va a generar que nosotros sepamos, bueno, casi todo el mundo lo sabe, que si escupe durante las primeras horas de la extracción, es facilísimo que comience a sangrar. Es normal que los pacientes sangren un poco después de las extracciones, simplemente porque los bordes de la incisión o de los colgajos o del alveolo post-extracción se mantienen húmedos y es normal que sangre poquito, y como la saliva es transparente, con una pequeñísima gota de sangre fácilmente se pinta todo, ¿no? Y pareciera que está sangrando, pero en realidad no es así, solo está manchado un poco. Entonces, durante estos primeros 2 días fácilmente se puede salir el coágulo. ¿Okay? Si se llega a salir el coágulo, lo que va a suceder es que se va a repetir todo. Entonces, si sale el coágulo o hematoma que estaba generando hemostasia y que estaba formando redes de fibrina, pues entonces los vasos sanguíneos que se estaban formando pues se vuelven a romper y los de los bordes se vuelven a romper y vuelven a sangrar. Por eso sangran los pacientes. Entonces, durante este momento también se empiezan a eliminar los fragmentos óseos, ¿sí? En el caso de una fractura,
cuando es una fractura cerrada, que no vamos a entrar a limpiar ni nada, pues no es que la fractura en una sola intención que tenga como un corte tan claro, ¿no? A veces se rompen en pequeños microfragmentos alrededor de los segmentos, no como tal una fractura con minutas, sino pequeños pedacitos minúsculos de hueso que se quedan en esta zona, que son eliminados durante esta fase. Entonces aquí vamos a tener un proceso inflamatorio, vamos a tener también, además de la formación de redes de fibrina, la formación de capilares y la organizada. Entonces, a través de formación de nuevos capilares y formación de redes de fibrina, que es a las 48 horas, es cuando el coágulo toma fuerza y se termina como el peligro de que se salga y sangre el paciente. ¿Okay? Y se empieza a generar nuevo aporte sanguíneo. Entonces, además de los vasos que ya existían, empiezan a formarse nuevos vasitos, les llamamos, recuerden, vasos neoformados, o se presenta aquí el proceso de angiogénesis. Entonces eso se presenta dentro de las primeras 48 horas y si se fijan aquí dice infiltrado inflamatorio, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a durar la inflamación del paciente? Entonces recuerden, si el paciente les pregunta cuánto tiempo me voy a estar inflamando, pues de 24 a 48 horas, que es de 1 a 2 días, ¿no? A partir del tercer día que ya pasó este proceso inflamatorio agudo, entonces el paciente empieza a desinflamarse y normalmente una semana después ya está como si nada. Pero recuerden, los primeros 2 días son días donde hay un mayor infiltrado inflamatorio. ¿Ok? Entonces, les repito, esto va en relación a las molestias postquirúrgicas que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuántos días se va a estar inflamando? Pues 2 días. Y a partir del tercer día va a empezar a desinflamarse. Y a partir del tercer día, el coágulo ya está organizado y ya las posibilidades de que se salga son bajas. Bueno, entonces cuando este coágulo ya se ha mantenido, a partir del 10º día se empieza a reemplazar el hematoma que teníamos por tejido de granulación. Y este tejido de granulación poco a poco va a ir evolucionando. Es lo mismo, de hecho estas fases están igualitas que en las otras fases de la cicatrización, solamente que por ejemplo en la encía o en la piel, a partir del tejido de granulación se van a empezar a acumular fibroblastos, por ejemplo, como dice aquí abajo, de hecho, aumento de fibroblastos, y estos fibroblastos van a generar este tejido cicatrizal. En el caso del hueso, aquí sí se van a generar estos fibroblastos, pero va a ser una fase previa a la mineralización del mismo. Entonces se va a reemplazar al principio el tejido inflamatorio del hematoma o coágulo post-extracción por tejido de granulación. Y durante este proceso se va a eliminar todo el tejido necrótico. Entonces, recuerden que aquí a veces se generan pequeños fragmentitos de hueso que se llegan a quedar después de la fractura. O en el caso de un paciente post-extracción, normalmente el borde que está aquí del alveolo sufre un proceso de necrosis. Siempre es normal. Es de unas cuantas micras, ni siquiera se alcanza a distinguir, pero ese tejido necrótico es eliminado inmediatamente a través de los osteoclastos. Bueno, lo vamos a ver también más adelante. Entonces, en este momento, a partir del 10º día, empieza a aumentar también la presencia de fibras de colágeno. Y entonces, ya que tenemos fibroblastos y fibras de colágeno tipo 1, pues entonces se empieza a generar un callo fibroso. ¿Sí? No sé si ya vieron el tema de injertos en periodoncia, pero las membranas, recuerden que están hechas de fibras de colágeno tipo 1. O las esponjas hemostáticas que se ponen para el tratamiento de preservación alveolar están hechas igual de colágeno. Y esto va a ayudar a que se forme esta misma red a través de los materiales que estamos colocando. No sé si también ya vieron el tema de granuloma. Entonces los granulomas normalmente se quedan atorados en esta fase. Entonces se empieza a formar tejido de granulación y del tejido de granulación recuerden que va a empezar a sustituirse por tejido conectivo laxo y de ahí se empiezan a acumular fibroblastos y fibras de colágeno. ¿Sí? Pero si en este momento
que se presenta este tejido de granulación que se va a sustituir por tejido conectivo, se genera un estímulo negativo. Entonces, lo que sucede es que se va a volver a mover todo, se van a volver a romper los vasos sanguíneos nuevos, van a empezar a sangrar otra vez y se va a repetir todo el proceso desde el día 1. Entonces va a empezar a sangrar otra vez, se va a formar un nuevo hematoma, se van a formar vasos sanguíneos nuevos, se va a presentar otra vez tejido de granulación, fibras de colágeno, y etc. Y si este estímulo negativo persiste, entonces esto se vuelve un círculo vicioso y nunca pasa el proceso de cicatrización de aquí, de la formación de tejido de granulación, y nunca cicatriza el paciente. Y entonces en lugar de tejido nuevo de cicatrización, pues se genera un granuloma. ¿Y dónde se puede presentar esto? Bueno, existen los granulomas biógenos que se presentan en la encía insertada. Es súper común que cuando los pacientes llegan a lastimar, a veces con comida o con algún objeto como una pluma o algo así, se lastiman a veces la papila, por ejemplo, y empieza a sangrar y se empieza a presentar todo este proceso de cicatrización que les comento que es el mismo que en los otros tejidos hasta este punto. Pero como a veces los pacientes, a veces se les entierra un pedacito se les queda alojado un pedacito del fragmento que les lastima y se queda ahí permanentemente generando un proceso inflamatorio y generando este estímulo negativo que les comento. ¿Sí? En el caso de por ejemplo, de un injerto, si el injerto que se coloca no está inmóvil, entonces cada vez que el injerto se mueve, aunque sean micromovimientos, se presenta otra vez esto. Lo mismo sucede en el caso de las fracturas de huesos largos. Se inmovilizan a través de las férulas de yeso o de fibra de vidrio, precisamente para que esto no suceda. Entonces, si está el paciente en un proceso de formación de tejido de granulación y de formación de vasos sanguíneos nuevos y de repente el paciente se mueve y genera que los fragmentos fracturados se muevan entre sí, pues se rompen estos vasos sanguíneos y se vuelve a repetir todo el proceso. Y entonces se mantiene en un proceso inflamatorio crónico que va a dar lugar a formación de mucho tejido de granulación y también de mucho, de lo que le llamamos granuloma. ¿Dónde más se puede presentar? En las zonas radiolúcidas periapicales. Cuando estas zonas radiolúcidas se mantienen crónicas, es común que en esta zona oscura que ven en las raíces haya tejido de granulación y que sea un granuloma periapical. Entonces ese es el tema en relación a los granulomas, ¿sí? Que se atora en este proceso del tejido de granulación y normalmente es por un estímulo negativo, ya sea por ejemplo por un objeto extraño, en el caso de un fragmento de alimento que se acumulara, cálculo por ejemplo, igual en un caso como un granuloma biógeno gingival. Entonces se empieza a tratar de cicatrizar la encía, pero como tiene el cálculo ahí adentro, en el surco, pues no cicatriza, se mantiene. En el caso de fracturas o de injertos o de implantes, si estos tienen movimientos, entonces nunca va a cicatrizar y se van a estar rompiendo los vasos sanguíneos nuevos todo el tiempo. Y se va a generar este proceso de tejido de granulación o a veces genera un proceso que se llama no unión o mala unión, donde en lugar de que cicatrice en forma de hueso, se genera aquí, se atora en esta parte, logra llegar a fibroblastos y entonces aquí se forma tejido fibroso que se inflama y que está aparentemente sano y que aparentemente cicatriza, pero en el momento en que este hueso empieza a recibir cargas funcionales, pues el tejido fibroso no está diseñado para soportar lo que soportaría el hueso sano. Entonces es cuando los pacientes se empiezan a inflamar y se infectan. En el caso de las fracturas, en el caso de un implante, pues se pierde. En el caso de un injerto, pues se pierde también. O en el caso de una alveolo post-extracción, pues se genera ahí como un tejido inflamatorio crónico que no permite la cicatrización. Este es el callo óseo primario. Entonces, bueno, estas son las diferentes fases y posiciones. Entonces, cuando el callo óseo se empieza a generar fibrosis y fibras de colágeno, se empiezan a formar estas diferentes zonas del callo. Y después, este tejido que antes habíamos tenido, tejido
de fibras de colágeno formadas en esta zona. Entonces, una vez que tenemos fibroblastos y fibras de colágeno aquí, que va a ser el callo fibroso, entonces sobre estas fibras de colágeno empiezan a formarse hueso maduro y se empieza a mineralizar. Y entonces, como ya se está mineralizando, se empieza a observar radiográficamente. ¿Okay? Y ya se empieza a formar hueso. Si se fijan aquí, ¿cuánto dice? De 20 a 60 días, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses son 60 días? Son 3 meses. 2 meses. 2 meses, muchas gracias. Entonces, del segundo mes en adelante, si toman una radiografía de una fractura como esta, entonces van a poder observar el callo óseo secundario. Mientras más tiempo pase, estos bordes que se ven aquí se van a empezar a borrar y se va a empezar a ver el hueso normal, porque todo esto va a sufrir, como dice en la diapositiva que sigue, un proceso de remodelación ósea que ya va a durar meses o años. Las funciones mecánicas están restablecidas, también los sistemas haversianos, ya hay actividad osteoclástica y osteoblástica normal y ya se ve radiográficamente. Entonces, si ustedes lo trasladan a un alveolo post-extracción y toman una radiografía a los 60 días, se va a observar todavía la zona donde estaba el diente, pero ya se va a observar una densidad mucho más parecida al hueso que tienen adyacente. Y si lo revisan a los 3 meses, pues se va a ver mucho mejor, y a los 4 normalmente ya está formado el hueso sano y está listo ese alveolo para recibir un implante. Entonces, ahora lo vamos a... Este es un videíto, a ver si se ve. Sí, miren, por ejemplo, esto que se ve aquí, esto está relacionado con implantes. De hecho, aquí, si se fijan anteriormente, está la marca de los implantes. Pero en realidad está relacionado, es un ejemplo de la cicatrización alveolar. Entonces, esto que ven aquí abajo es el implante, ¿no? La idea de estos implantes, de esta marca, es que los implantes, por su misma superficie que tienen, atraen a todas estas células. Pero si no vemos el implante, pues aquí estaríamos viendo el borde del hueso alveolar, simplemente el borde alveolar del alveolo post-extracción. Entonces, lo que se va a formar primero es esto que se ve aquí, que es el coágulo que habíamos visto, ¿sí? Entonces, cuando se forma este hematoma, recuerden que lo primero que se empieza a organizar son las fibras de colágeno tipo 1, que son estas rayitas que ven aquí. Entonces se forma una red de colágeno tipo 1, ¿sí? Entonces, esta red, si ustedes la ven, se ve como si fuera un entramado. No sé si han visto, seguramente sí, los andamios que se utilizan para la construcción. Entonces son muy parecidos, ¿no? Tienen el andamio aquí, las varillas, que sirven para que las personas se puedan subir y alcanzar zonas difíciles, ¿no? Y puedan subir sus materiales, etc. Entonces es algo muy parecido. Esto es un andamiaje que va a permitir que los trabajadores que están aquí, que son los osteocitos, este es un osteocito, empiecen a proliferar y se empiecen a unir a estas redes de colágeno y que se empiecen a mineralizar poco a poco. Estos que ven aquí, estos puntitos, son las proteínas no colágenas, como la osteopontina y la osteonectina. Estos que ven aquí son los osteocitos con sus prolongaciones citoplasmáticas, seguro se acuerdan de eso, que son como estas, como patitas, ¿no? Entonces estas, si se fijan aquí, se están apoyando de esta red de colágeno tipo 1. Entonces en esta imagen se están apoyando, obviamente se están apoyando sobre el implante, porque es como lo que importa para este video relacionado con la cicatrización sobre los implantes. Pero lo mismo sucede en un alveolo post-extracción. Entonces imagínense el alveolo de un diente que sacaron, que se rellenó simplemente con sangre, se formó un coágulo post-extracción. Pues lo mismo sucede, se forman estas redes de colágeno sobre el coágulo y los osteoblastos, empiezan a adherirse a los bordes laterales del alveolo. Por eso recuerden que cuando piensan en en la regeneración alveolar, esta va a venir de los lados hacia el centro y del fondo a la superficie. Entonces los pacientes siempre van a tener como un espacio vacío que se va a ir rellenando poco a poco, pero desde los lados hacia el centro. Entonces aquí ya se van acumulando.
Y entonces se empiezan a acumular los osteocitos y empiezan a formar hueso nuevo. Y entonces forman hueso nuevo y poco a poco empiezan repito, cicatrizan del fondo, de los lados hacia el centro. Entonces poco a poco se va formando el hueso hacia el centro hasta que llega con los que vienen del otro lado y desde abajo, hasta que se rellena completamente el alvéolo post-extracción. Aquí están formando el hueso, ¿no? Y los que se van quedando por dentro, recuerden que los osteocitos como que se ven envueltos a través del mismo hueso que van formando y se quedan ahí atrapados. Y esto les repito, que son las proteínas no colágenas, ¿no? Osteomectina, osteopontina y osteocalcina. Pero toda esta formación de hueso que están viendo aquí está generada o se está sosteniendo a través del andamio que se construye gracias a las fibras de colágeno tipo 1. ¿Okay? Entonces estas fibras de colágeno son como lo más importante para que esto pueda cicatrizar, ¿sí? Y esto también está relacionado muchísimo con los injertos. Cuando ustedes ponen un injerto de hueso en cualquier zona, entonces los injertos que ustedes compran normalmente van a servir para generar este andamio. Entonces si no ponemos nada, pues se va a formar igual, ¿no? Pero si le ponemos un material de regeneración ósea como cualquier hueso que ustedes compren en el depósito, ya sea hueso humano, de animales o hidroxiapatita formada en laboratorio, esos granitos que ustedes ponen dentro del alvéolo o al lado de sus dientes, de las raíces cuando hacen una regeneración periodontal, esos granitos van a formar una red y van a favorecer a que estas fibras de colágeno se metan a través de todos estos gránulos y formen una red mucho más eficiente y mucho más rápido para que todo este proceso se genere. Eso es lo que va a generar ese material que se compra. Esto que están viendo aquí se supone que está sucediendo en espacios milimétricos que se presentan desde el implante hasta el hueso alveolar. Entonces cuando ustedes meten un implante, lo colocan, el implante queda perfectamente fijo sobre el hueso, no se alcanza a ver ningún espacio. Sí hay un espacio, pero es así de micras, entre el diente, que sería como esta parte de arriba, y el implante. Son micras las que se observan ahí, porque el implante, uno de los objetivos del día de procedimiento es que el implante quede fijo y que no se mueva por nada, que se llama estabilidad primaria. Entonces esa estabilidad primaria se da a través de que el implante quede perfectamente sostenido por el hueso. Y si hay un espacio de este tamaño entre el implante y el hueso, pues obviamente no se está sosteniendo y está súper móvil, ¿no? Pero bueno, esto que se ve aquí es como un ejemplo súper agrandado del espacio que hay entre un implante y el hueso alveolar. En el caso de un alvéolo post-extracción sucede lo mismo, solamente que ahora sí el espacio es súper grande, porque es el del tamaño de la raíz que dejamos. ¿Tienen alguna duda? No, doctor, ninguna. Bueno, entonces así es más o menos la cicatrización alveolar, ¿no? Y así se va rellenando de hueso hasta que llega hasta el otro lado. Entonces, esta presentación también está relacionado a la regeneración alveolar. Entonces, miren, este es un alvéolo post-extracción. Después de que ha cicatrizado. Entonces, si lo ven, perdón. Entonces, si se fijan, lo primero que se pierde, viste aquí que cicatrizan entre más o menos a los 4 meses, entre el cuarto y el sexto mes. Y esto va a depender de las condiciones del paciente, de su edad, del traumatismo que se generó el día del procedimiento, de si presenta o no enfermedades, infecciones locales, y ya no. Entonces se necesitan 8 meses para que haya una mineralización completa. Si ustedes le toman una radiografía a estos pacientes cuando están en el cuarto mes, todavía van a alcanzar a ver como el fantasmita de donde estaban las raíces, pero ya va a haber formado en su interior hueso completamente viable para recibir un implante.
va a depender de lo que les dije. Pacientes jóvenes en 3 meses pueden estar listos, pacientes que tienen enfermedades sistémicas a veces necesitan mucho más, o pacientes ancianos necesitan mucho más tiempo. Sí, Pedro. Doctor, una pregunta. A una persona que se le puso un injerto de hueso, se le puede entonces, tiene que esperar como 8 meses para que se le ponga un tratamiento de ortodoncia. No, cuando haces un tratamiento de ortodoncia, bueno, depende, porque si estás regenerando hueso por enfermedad periodontal, tienes que esperar mínimo 4 meses para que el hueso, sí, aquí dice cicatriza en 4 meses. Necesita 8 meses para que esté completamente mineralizado, pero a los 4 meses ya se le pueden hacer movimientos sobre este hueso insertado. En el caso de un alveolo post-extracción, si quieres poner aquí un implante, por ejemplo, necesitas simplemente esperar 4 meses, no hay que esperar 8. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sí, doctor. Sí, gracias. Lo primero que se va a perder, bueno, una vez que ha cicatrizado el alveolo, que tarda 8 meses, en ese momento se empieza a perder el hueso. Entonces, lo primero que se va a perder es un poquito de altura y de grosor. Entonces, si se fijan, este espacio está más o menos al mismo nivel de las papilas de los dientes vecinos, un poquito más arriba. Pero si lo ven desde la cara oclusal, miren cómo está toda esta cortical vestibular. Está perdida. Entonces aquí viene la cortical vestibular que está alrededor de estos dientes y aquí se baja. Porque lo primero que vamos a perder es la cortical vestibular, siempre. Entonces, sabiendo esto, hay que cuidar muchísimo la cortical vestibular cuando hacemos extracciones. Si la eliminamos nosotros mismos con el forceps, por ejemplo, y que se fractura en el momento que hacen la expansión, pues entonces pues ya dejaron al paciente atrófico desde el primer día. Si después, cuando comprimen las corticales, en lugar de nada más reposicionarla a su lugar, la aplastan toda y la llevan hasta el otro lado, pues ya desde el día 1 generaron este defecto. Y aquí pues necesitará, si quisiera ponerse un implante, pues necesita obviamente aquí restablecer el grosor del hueso. Si lo dejamos así solito, sin ponerle nada, más o menos en 3 años, se ha perdido el 60% de la altura y del grosor del hueso alveolar. Recuerden que el hueso alveolar se va a mantener gracias a las fuerzas masticatorias que se transmiten a través de las raíces. Entonces, miren, por ejemplo, aquí se ve muy claro. Este es el ejemplo anterior. Este diente se va a extraer, ¿no? Aquí ya se extrajo. Aquí está el alveolo post-extracción. Miren el nivel que tiene la cortical vestibular de este alveolo que acaba de ser extraído, perdón, de este alveolo del diente que acaba de ser extraído, comparado con el del otro alveolo, que ya tiene no sé cuántos, pero este ya tiene meses de que se generó la extracción. Incluso aquí todavía ni siquiera termina de cicatrizar. Pero miren esta cortical ya dónde está, completamente reabsorbida. ¿Sí? Entonces, los procedimientos para preservación alveolar, que no sé si ya lo vieron en Perio, pero uno de sus objetivos es mantener este contorno. Entonces, si ustedes le meten a este alveolo en este momento un injerto óseo y lo cierran, ese material de regeneración va a ayudar a que se mantenga esta altura y este grosor durante más tiempo. Si no se pone nada el paciente, eventualmente le va a pasar lo mismo, pero el material de regeneración no se va a ayudar a que se mantenga más tiempo. Entonces la pared bucal es la más delgada y la más frágil. También en el caso de que ustedes eventualmente coloquen implantes, pues si ustedes ponen el implante aquí, pues si sabemos que esta cortical se va a absorber y ponen el implante aquí pegado de la cortical vestibular, pues el implante eventualmente se va a exponer. Entonces hay que ponerlos en el centro o más palatinos. Normalmente es en el centro, ¿no? En el caso de dientes posteriores, y en el caso de dientes anteriores sí tienen que ir en la zona del 5. Entonces, bueno, en el caso de que pongan implantes, obviamente tienen que estudiar mucho todo esto antes de colocarlos. Pero bueno, ya se los dije. Entonces, la reabsorción ósea va a estar relacionado con todas estas condiciones. Número de paredes óseas presentes, severidad de pérdida ósea periodontal, presencia de infecciones, la densidad del mismo. Esto va a depender de la edad del paciente, las dehiscencias de los tejidos en el
postquirúrgico, fenestraciones también por zonas radiolúcidas periapicales grandes, ausencia de dientes adyacentes y muchas veces también el mismo manejo quirúrgico del odontólogo puede generar, como les dije hace rato, la reabsorción desde el día 1. Entonces, si nuestra extracción fue así súper traumática, que fracturamos la cortical con el forceps o le hicimos así 1000 osteotomía para poder sacarlo, bueno, pues ya nos llevamos el hueso desde el primer segundo, ¿no? Entonces, ese paciente pues ya va a estar destinado que una vez que cicatrice, si de por sí se pierde el hueso y ya lo perdió desde el primer día, pues le va a quedar un defecto. Entonces, bueno, esto lo vemos después. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. Bueno, entonces todo esto está súper relacionado con las indicaciones postquirúrgicas, que las veremos más adelante. Entonces recuerden esta clase cuando veamos esa otra clase. Entonces, por ejemplo, un ejemplo rápido es pedirle al paciente que muerde una gasa por media hora. Entonces, ¿para qué la muerde? Pues primero para que la presión que hace la gasa sobre el alveolo genere hemostasia, ¿no? Recuerden, la presión es una de las primeras herramientas para generar hemostasia. Y sabemos que al principio sobre este alveolo se va a formar un coágulo y este coágulo necesita esta presión para mantenerse durante las primeras de 6 a 8 horas. Entonces, por eso le pedimos que muerda la gasa media hora y que después, durante las primeras horas, pues no puede comer nada duro, no puede hacer enjuagues fuertes, no puede escupir, no puede tomar con jugote, porque sabemos que el coágulo en este momento está en un proceso de formación de fibras de colágeno y de formación de vasos sanguíneos nuevos, fácilmente se va a desalojar. Bueno, ya lo vemos después. Pues muchas gracias y nos vemos luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día. Luego. Buenos días.